En nuestro webinar del día de hoy contamos con la presencia de Abelardo Salazar. Abelardo fue director del programa de innovación del Centro de Competitividad de Monterrey y nos platicará sobre la innovación abierta y nos explicará cómo hacer innovación con ayuda de nuestros proveedores. Abelardo es ingeniero electricista del TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en el MIT. Y pues actualmente es asesor de empresas e instructor de diversos talleres dentro del Centro de Competitividad de Monterrey. Abelardo, pues bienvenido y adelante. Buenas tardes a todos. Jorge, muchas gracias por tu amable presentación. Pues sin más preámbulo, entremos en detalle. No sé si estas recomendaciones que haya que leerlas. ¿Las lees tú o las leo yo? No es necesario. No, es nomás con que la gente las vea, los participantes. Correcto. Los participantes, perfecto. Bueno, pues este es mi breve currículum y entremos en materia. Para analizar el tema de hoy, hemos escogido comparar la innovación a cómo es hoy día contra cómo era en décadas pasadas. Y para esto nos vamos a basar en algunos de los conocimientos reportados por Henry Chesbrough en su libro Open Innovation, que seguro que algunos de ustedes quizás ya lo conozcan porque fue citado en alguno de los webinars previos. Y hace este análisis precisamente el cómo era antes y cómo es ahora. Y esto lo queremos enfatizar simplemente para poner en perspectiva los cambios y lo que estos cambios recientes están aportando al proceso de innovación, que obviamente son ventajas para llevarlo a cabo. Lo que encontró Chesbrough en su investigación era un modelo predominante, que era el que usaban la mayor parte de las empresas, y por la manera en que operaba, lo catalogó como un modelo de innovación cerrada. ¿En qué consiste este modelo de innovación cerrada? En donde prácticamente todo se hacía adentro de la organización. Nada se admitía de afuera. Ahorita vamos a explicar por qué. Adicionalmente a esta práctica, y por razones diversas, una de ellas está aquí citada, los proveedores eran de poca competencia, de poca calidad en sus servicios o en sus productos aplicados, y por lo tanto las empresas se veían en la necesidad de actuar como proveedores de insumos complementarios, aunque estuvieran lejos de su actividad principal. Ese es el caso de Xerox, que se metió a desarrollar su propio tóner y su propio papel, cuando es bien conocido que su competencia clave, su competencia nuclear, pues era el desarrollo de copiadoras. Fue una época de oro para los laboratorios centrales, que por la moda en que se manejaba en la época, se les llamó laboratorios en vez de llamarles centros de investigación y desarrollo. Y quiero enfatizar que eran eso. Una parte era investigación, que era manejada por un grupo, y el segundo grupo hacía el desarrollo. Eso tiene algunas implicaciones interesantes que más o menos veremos en adelante. Como estos centros eran exitosos, la premisa o el concepto de que era el modelo correcto creció con el tiempo, y el efecto not invented here creció, creando una cierta arrogancia en donde el laboratorio, sabiendo que había hecho investigaciones muy profundas y durante mucho tiempo, pues sabían que habían encontrado conocimiento único y llegaban a la conclusión, quizás equivocada, de que eran los mejores y los únicos. Por lo tanto, todo aquello que viniera de fuera era mal visto, era desechado. Las principales compañías grandes, muy grandes, gigantescas de Estados Unidos, tenían este modelo. Además de las dos que estamos citando, pues debemos de evocar a la telefónica Bell, a Bell Labs, obviamente General Electric y a Westinghouse, así como RCA, que pues a través del paso del tiempo ya no están en el mercado, lamentablemente. Continuamos con lo que nos dice Chesbrough. El modelo dominante pues era el llamado cerrado, en donde
el centro de investigación o laboratorio generaba su propio conocimiento científico aplicado y lo transformaba en tecnología misma que desarrollaba para que tomaran la forma de productos y servicios o bien de procesos que también se pueden desde luego manejar. Esta actividad generaba una intensa cantidad de propiedad intelectual, propiedad industrial, que era celosamente protegida, es decir, a través de patentes. Y se le consideraba, además de celosamente protegida, de carácter intransferible. Cabe también aclarar que en muchas ocasiones la dirección de estas empresas y laboratorios decidía la otra opción, que era mantenerlo en secreto industrial. Perdón, en secreto, no necesariamente industrial. La ventaja del secreto es que si cae en manos no gratas, pues pierdes todo. En cambio, si está patentado, la patente te protege. En fin, este es el tema de otro. Chesbrough nos relata que en los años, aproximadamente en el año 1990, empieza a generarse un cambio de paradigma. Él los cataloga como factores de erosión dentro de su investigación y vamos a ver algunos de estos. Acontecía que científicos o tecnólogos que habían concebido o generado información tecnológica, científica muy válida, pues tenían que esperar a que el equipo de desarrollo empezara a trabajar en sus proyectos, obviamente con una previa autorización de la dirección. Como esto en ocasiones llevaba tiempo, es decir, pasaba el tiempo y los generadores del conocimiento veían que nada se estaba haciendo con lo que habían generado, pues se empezaban a inquietar y algunos empezaron a considerar la opción de irse a trabajar a otra parte y esto empezó a suceder. Este fenómeno fue a su vez acelerado por la consolidación del capital de riesgo que estaba muy bien consolidado ya para esa fecha, 1990, y esto facilitaba los startups. Cabe mencionar que la actitud empresarial en nuestro vecino del norte pues es bastante intensa. Había otras opciones, desde luego, externas para aquellos que tenían conocimiento en sus manos, y algunas veces pues, tomaba la forma de ser invitados a participar en otra empresa, o bien se les compraba su conocimiento y se les pagaba por sus servicios para desarrollarlo en otra parte. Y fue un cambio sustancial en donde la diferencia ahora era que la movilidad era bien vista, era aceptable, se daba contra prácticamente hacer carrera de por vida en una de las grandes empresas ya citadas. Contemporáneamente se inicia otro proceso de cambio, que es la consolidación del Internet. El Internet, a su vez, propició la creación de bancos de datos. Estos bancos de datos los consultamos todos los días, a veces ni siquiera llegamos a bancos de datos, y cabe aclarar que quedamos satisfechos con lo que encontramos o es suficiente información la que hemos encontrado, y eso que los expertos en este tema nos dicen que no accesamos ni el 15% de todo lo que hay disponible en el Internet. Y esto lo aseguran por dos razones. Una, porque algunos archivos o algunas fuentes de información están un tanto escondidas, y otras, de una manera muy sencilla y explicable, hay que pagar por accesar. A diferencia de lo que veíamos antes, ya para estas fechas, los proveedores, la mayor parte de los proveedores, se han tornado, se han desarrollado como proveedores muy, muy competentes. Y aparece finalmente el último de los actores en este proceso de cambio, que son los brokers de tecnología o crowdsourcers de información. Los nombres que aparecen en las diapositivas son las firmas que se dedican a esto, más conocidas y más activas en el mercado. ¿Qué es lo que hace el broker, el intermediario de tecnología? Busca poner de acuerdo a aquel que busca información, que pone un request for proposal, y esos requests for proposals, peticiones de propuesta,
se las hace llegar a la red de tecnólogos y de ingenieros, de expertos que tiene. Cabe aclarar que esta es una red mundial. Es decir, participan en este especie de concurso de competencia prácticamente todos los potenciales interesados en participar y ciertamente aquellos que se dicen o se creen tener el conocimiento necesario para presentar una propuesta. Estas firmas se encargan de un proceso legal llamado due diligence, en donde van poniendo a las partes de acuerdo hasta que se logra un intercambio de negocio, de información por, obviamente, una recompensa económica. El proceso se lleva a cabo bajo procedimientos que protegen tanto al vendedor como al comprador. Y por eso son muy requeridos, muy solicitados. Y también vamos a ver enseguida cómo reaccionan a las exigencias del mercado y de las circunstancias. Este es uno de los que está citado y como pueden ver en una de las páginas más importantes de su sitio, vemos cómo hay un gran interés por soluciones o aportaciones de información, aportaciones de conocimiento, aportaciones de resultados de investigación para atacar la pandemia que estamos padeciendo, que es el lado izquierdo de su pantalla, donde dice claramente COVID-19, y abajo pueden ver que si dan clic en ese cuadrito, pues van a aparecer los retos, los challenges que se están publicando de los interesados en obtener información. Y del lado derecho, pues tenemos el mercado convencional, que es claramente establecido, el Open Innovation, y este es un mercado de este tipo de intercambio. Los demás, pues, son muy parecidos. Este es otro de los muy activos, el Yet to Come, un poco en forma fonética y muy al estilo de los millennials. Y como puede ver en la parte superior, también hay interés en temas relacionados con el COVID-19. Es muy recomendable que si tienen interés en estos temas, los exploren, los visiten y es muchísimo lo que se puede aprender de ellos. Finalmente, el tercero se anuncia como un actor que hace que la innovación suceda y ofrece servicios muy parecidos y como sus colegas previos también tienen interés en ver qué puede aportar el investigador, el científico sobre la cura del coronavirus. Como bien sabemos, o nos han dicho las noticias, se dice que hay más de 150 laboratorios ahorita o firmas farmacéuticas buscando ya sea una vacuna o una cura para el ya enfermo, que evite obviamente un resultado fatal o que acorte el periodo de enfermedad. Y esta es la capacidad que tiene este sistema para reaccionar muy ágil y cosa que es una ventaja para todos. Siguiendo con las enseñanzas de Chessboard, este es el modelo en forma gráfica de la innovación cerrada, en donde todo es generado y manejado internamente en la empresa. Y como, digamos, contrapartida de esto, pues tenemos la innovación abierta, en donde aquí la gran diferencia es que la información interna se mezcla con la información externa y esta proviene de centros de investigación, de tecnología, o bien de proveedores y de consultores. Y estos son los que aportan información adicional. Y ese es el tema que nos ocupa. ¿Qué alternativas tenemos para trabajar con este modelo de innovación abierta que es lo que está vigente? De hecho, las grandes empresas que antes tenían únicamente su laboratorio central y trabajaban solamente con ello, estas mismas empresas son las más activas en este nuevo modelo de innovación abierta. Y la razón es muy sencilla. Se dice que el director de R&D de Procter & Gamble hizo un ejercicio y le preguntó a sus asesores, a su gente interna más bien,
cuántos científicos tenían trabajando, y el resultado fue que había 7,000 personas con el título de PhD, del doctorado en el sistema inglés. Y luego preguntó, bueno, y equivalentes a estos, ¿cuántos científicos estiman que hay en el resto del mundo, en el resto de los países, que no sea Estados Unidos? Y pues la respuesta fue impresionante, más de 150,000. La conclusión, hay mucho más talento afuera de la empresa que adentro de la empresa, simplemente por el tamaño de los elementos. Y eso es lo que ha llevado a muchas empresas a aceptar este modelo. De hecho, Procter & Gamble destina más de la mitad de su presupuesto a este sistema de proveedores de información. Todos estos cambios han llevado a un nuevo rol para los innovadores. El primero, pues, es conectarse con ese conocimiento externo que todavía vemos aquí en Nuevo León, en los operadores de Nuevo León, empresas renuentes a aceptar esta modalidad de trabajo, porque estaban acostumbradas a que todo era conocimiento generado internamente. Segundo, aprender a combinarlo con el conocimiento interno y obviamente incorporarlo a su propio proceso de innovación, combinarlo para lograr soluciones de alto valor intuitivo, alto valor económico. Y también una situación novedosa que es recomendable, que el conocimiento interno que sea valioso, pero que no va a utilizar la empresa por no estar dentro de sus objetivos o su alcance, pues venderlo a quien le sea de utilidad. Y obviamente pues habrá alguna transición a poco de la empresa vendedora. Tenemos un recurso muy importante, que es el que vamos a analizar en esta tarde, que son los proveedores que actualmente tenemos. Algunas empresas del Estado ya han encontrado que sus proveedores son una muy valiosa fuente de innovación colaborativa. Y será el caso en donde los mismos proveedores son los proponentes de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones no consideradas por la empresa. Pero aquí en lo que vamos a manejar es el caso en donde la empresa convocante o la empresa grande que invite, pues sea la que establezca a sus proveedores qué es lo que requiere. Vamos a, antes de entrar en más detalle, a brevemente considerar como una orientación el modelo de innovación de CCM. Este es un modelo que se ha desarrollado por un grupo de expertos de la región a través de los años, y brevemente por recordar que partimos de conocer una planeación estratégica con sus metas y sus objetivos, y tomar esta referencia para orientar las actividades de innovación. El resultado que esperamos de la innovación debe de apoyar los esfuerzos estratégicos. Y aquí para esto pues debemos de empezar por explorar los mercados, lo que nuestros clientes necesitan o desean, cuáles son sus problemas, y al mismo tiempo observar qué están haciendo los competidores. Por el otro lado, dentro del esquema de vigilancia, del lado derecho, en el cuadro de abajo, está la exploración interna. Nos referimos a todos los procesos internos que puedan ser innovados o que puedan participar en proveer soluciones para el mercado, ya sea para sí mismos o para el mercado. Y en medio está el ingrediente más importante, que es la tecnología, para lo cual se recomienda pues explorar en el terreno tecnológico qué oportunidades hay para integrar estos elementos informativos, estas demandas en proyectos, y previo a su autorización, lo ideal es tener un portafolio de proyectos, que es lo que pueden ver en el cuadro central, donde los encargados de la planeación tecnológica o el comité de innovación va decidiendo qué proyectos y en qué cantidad se ejecutan. Ahí es donde viene el enlace con el tema de hoy. Tenemos la alternativa de hacerlo con conocimiento interno, solamente el personal dedicado a innovación dentro de la empresa, o bien combinarlo con centros de investigación
o con proveedores. Y el énfasis que estamos haciendo aquí pues es efectivamente combinarlo con proveedores. Esa es la importancia que tiene. Y cabe comentar que la ejecución de estos proyectos pues, nos lleva a nuevos productos, a nuevos servicios, a nuevos procesos, y con el paso del tiempo, si consideramos que estos son procesos anuales, cíclicos, pues podemos ver que después de 5 años se va a decantar una cierta cantidad de conocimiento en forma de propiedad intelectual, que pues habrá que decidir cómo se protege. La visión estratégica sobre la competitividad de la cadena de valor, queremos dejar muy claro que hoy día las empresas no compiten solas, compiten cadenas de valor de una región o de un país contra cadenas de valor de otra región, de otro país. Y es por eso por lo que es muy importante que toda empresa desarrolle sus proveedores esos proveedores ya desarrollados, pues que se preocupen a su vez de hacer lo mismo con los suyos. De tal manera que al paso del tiempo la cadena de valor quede fortalecida. Es algo muy importante y pues vemos que efectivamente cadenas de valor muy integradas en otros países son extremadamente competitivas. ¿Por qué? ¿Por qué convocar a los proveedores a apoyarnos? Y estamos refiriéndonos a proveedores capaces de mejorar o innovar el desempeño de sus productos. Es decir, ¿qué tan bien nos sirven? Y siempre vamos a estar pensando en la posibilidad de incrementar nuestros estándares de nuestras plantas o de nuestros productos para hacerlos más competitivos. Y de esta manera, estos proveedores pues, pueden hacer grandes contribuciones a la empresa grande o a la empresa convocante. Quiero aclarar que la empresa no tiene que ser necesariamente grande. De hecho, en la definición de PYME, puede ser hasta 250 empleados, pues ahí ya hay muchas empresas que tienen tamaño suficiente para aceptar este modelo, para sacar utilidad. En muchas ocasiones el proveedor ya tiene la experiencia en el diseño, formulación, cálculo, a la medida de los requerimientos que planteen sus clientes. Cabe recordar que normalmente son especialistas con conocimientos muy profundos en su campo de acción y normalmente saben mucho más de sus productos que la empresa que los compra. Son un recurso que tenemos a la mano, que está a la mano disponible para incorporarlo a nuestros equipos de innovación. Aquí hemos dicho en forma didáctica que es agregar el 11º jugador a nuestro equipo de 11, pudiendo haber sido siempre de 11, pero por miopía nos quedamos sin este jugador. Cabe también mencionar que en algunos casos la competencia es tan feroz que los equipos son de 5, como en el caso del básquetbol. Y se está jugando 4 contra 5, pues es un poco una desventaja. Las ventajas de hacer equipo con los proveedores. El trabajar en conjunto mejora muchísimo la comunicación entre el proveedor y el usuario interno del producto suministrado. Hemos encontrado que es prácticamente imposible que el personal de compras entienda todas las necesidades técnicas y tecnológicas del usuario interno y todo lo que el proveedor puede ofrecer. Por eso es ideal reunirlos a trabajar en equipo en presencia de los respectivos compradores. Este diálogo directo pues, es muy preciso, muy reconfortante porque hay mucho entendimiento. Una vez que el proveedor ha aprendido cómo mejorar sistemáticamente, porque aparte se le puede enseñar por método, pues será un proveedor bastante más fuerte de lo que teníamos antes y por lo tanto nos apoyará mucho más. Y podemos agregar valiosos cerebros a nuestro equipo de innovación, que ahí los tenemos, y creamos una cultura de innovación sistemática y continua. Esa es parte de lo que se pretende con los centros de investigación o con los esfuerzos internos para innovar continuamente. Hemos encontrado también con estas prácticas algunos factores de éxito que cuando están presentes en los proyectos que vamos a definir y emprender son decisivos.
Uno muy importante es que hay que tener muy claro los factores de desempeño que sean medibles y deben metas específicas. Las metas, a su vez, deben de ser razonables. Una meta poco ambiciosa no tiene sentido y una meta muy ambiciosa puede ser desproporcionada para hacer el primer proyecto. El método de definición de metas debe ser establecido previamente y repetible, que sea un método confiable. El usuario interno debe de participar internamente y finalmente la planta debe de facilitar la realización de pruebas cuando sea menester, cuando sea necesario. Estas prácticas son muy recomendables y nos han dado muy buen resultado. Finalmente, recapitulando sobre esto, quisiéramos repasar quién sería el proveedor ideal. Como hemos dicho, es el que es capaz de mejorar, de innovar sus productos, su servicio en su desempeño. Y que tenga, obviamente, personal dispuesto a innovar, que eso es muy común. Y por parte del proveedor, participando en el equipo, el que participe, cuando menos uno de ellos debe entender cómo se hace una mejora, una innovación en el desempeño del producto. Y recomendamos en forma generalizada, preferentemente no invitar a este proceso a comercializadores, porque pues no es su competencia lo que estamos planteando. La actividad para la empresa, pues es el aumento de la capacidad tecnológica, dicho de otra manera, es el fortalecimiento de los de valor, como hemos dicho. Los proyectos, pues es la unidad de avance de la innovación, y entre más proyectos podamos lograr, podamos terminar, pues más vamos avanzando. De forma generalizada, estos proyectos nos dan ahorros en insumos y en costos, obviamente muy atractivos, eso es lo que se pretende, y con métodos que dominamos, pues este proceso lo podemos hacer de una manera ágil y asistible. Posibles sustituciones de importación son las siguientes. Bueno, el caso de la sustitución de importación es muy interesante porque normalmente los ahorros son muy grandes. Son del orden de reducir el costo de lo importado a un 20% del original, es decir, un 80% de ahorro. No es fácil porque normalmente estos productos pues, son de más complejidad. Da un ambiente propicio para la innovación y este desarrollo sistemático de proveedores pues, nos lleva a consolidar nuestro proceso de innovación. Los beneficios más frecuentes. Aquí debemos de recordar que estos beneficios se dan en frecuencias diferentes. Específicamente, los incrementos en tasa de producción y de productividad son mucho más frecuentes en este tipo de proyectos, seguidos por la reducción de tiempo perdido en los procesos o bien el consumo de energéticos y materiales. Finalmente, los de menos frecuencia son reducción de desperdicios, incremento de la vida útil que ocasionalmente se da, ventas adicionales, ocasionalmente también se logra, y como ya habíamos comentado, la sustitución de importaciones que enmarca el proceso o los retos más grandes, más fuertes, más complejos. También se nos presenta otra situación muy interesante en donde las partes, en donde las plantas aquí presentes pues tienen otras plantas en el país o en otras partes del mundo y estos conocimientos o estos hallazgos pueden ser transferidos. Abajo, en la parte de abajo de esta diapositiva, pues en forma lacónica, en forma abstracta, el resultado que uno de las empresas participantes nos ofrece, que es ahorros de más de una cifra de 6 dígitos en dólares, es decir, más de $100,000 en lo que iba del año en una sola planta. Entonces pueden lograr ventajas competitivas muy fuertes.
Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos del desarrollo con proveedores. Este es un producto muy frecuentado, especialmente por el género femenino, que es más sensible a estas cosas. Y se trata de un producto que recurrió o que requirió de la participación. Este producto es de Procter & Gamble. Quizás ustedes hayan oído hablar de esta compañía que es campeona en el tema de innovación abierta, pero requirió del concurso de otra empresa, de Cornium, que es una empresa farmacéutica con especialidad en medicamentos transdérmicos. ¿Qué quiere decir transdérmicos? Que tienen la capacidad de proporcionar una dosis específica de medicamento a través de la piel. Lo más común en este sentido pues son los parches, desde los parches antiguos de un nombre folclórico hasta los muy modernos que están disponibles en el mercado. ¿Cómo funciona exactamente? Tendríamos que investigar, pero este es el caso. Y esta empresa pues tiene muchas fórmulas para asociarse con otras y hacer estos desarrollos. De hecho, no nada más es este producto, las pastas de Intercrest, el jabón Tide, el Olay, varios productos han sido desarrollados, muchísimos, con el concurso de externos. Tenemos un caso diferente que manejamos en alguna ocasión, en algunos años atrás, en el CCM, en donde el proveedor era o fue un proveedor de conocimiento. Y así fue como se organizó esta iniciativa. Se organizó un foro de soluciones tecnológicas, participaron 2 empresas. Cada empresa presentó 3 proyectos que requerían un concepto de solución para un total de 31 proyectos. El CCM convocó a un foro de expertos en diversas ramas. Estos expertos eran citados, las empresas presentaban sus proyectos y pues el resultado fue un resultado extraordinario. Los 31 proyectos se les encontró al menos una solución. Esa es parte de lo que hemos encontrado como muy prudente. Cuando se está trabajando en un proyecto, tener el plan A como el más alcanzable, el más a corto plazo, pero siempre pensar en una alternativa del plan B, con un poco más de ambición y un poco más de plazo. Y bueno, con esto terminamos esta presentación. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y Muchísimas gracias, Abelardo. Estamos por iniciar las preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, por favor de anotarla en el chat. Ya hay algunas preguntas y la primera pregunta dice, normalmente cuando hay un proceso con proveedores, existe un tema de propiedad intelectual. ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual cuando se hacen innovación con proveedores? Es una pregunta compleja. En algunos casos, el proveedor no tiene ningún interés en la propiedad intelectual. Es otro fenómeno quizás negativo que hemos visto, que empresas en general están renuentes en patentar, porque perciben que van a divulgar sus secretos. Cuando este tema se pone sobre la mesa a solicitud del proveedor, pues tiene que llegarse a un acuerdo entre las partes, un acuerdo que sea razonable, y hay muchas maneras de lograrlo. Por ejemplo, Se está escuchando un poco viciado tu audio. Si te puedes acercar un poquito más al... sí. ¿Hasta dónde quedó? Poco Perfecto. ya mejor. Bueno, decíamos, una posibilidad es simplemente darle a la empresa que generó el proyecto, donde se generó el proyecto, la ventaja de un uso exclusivo durante 1 o 2 años. Eso en muchas ocasiones es suficiente. Pero hasta ahorita no se ha presentado como una causa de interrumpir un proyecto o de no llegar a algún acuerdo. Hasta este momento. Ok. La siguiente pregunta dice, normalmente, cuando se hace un proceso con los proveedores, ¿cuánto tiempo se le tiene que dar al proveedor para que te desarrolle una solución? Hemos encontrado que el tiempo es muy variable. Hay casos donde el proyecto está
listo en muy breve tiempo, mes y medio, una cosa así. Pero en otras ocasiones se le dice al cliente que va a llevar un tiempo, normalmente no más de 10 meses. En ese rango se dan las soluciones. Y hay casos en donde la solución es inmediata porque casualmente en algún momento dado de su historia el proveedor había hecho un producto o había resuelto un problema muy parecido y usa ese conocimiento para aplicarlo. Es variable, es variable. Hay que tener una idea de qué complejidad se está manejando en cada proyecto porque pues eso también influye mucho. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer el match entre algún proyecto particular y mi proveedor? ¿Cómo saber determinar si el proveedor tiene la capacidad para desarrollar alguna solución que estoy buscando? Bueno, una manera muy sencilla es en un diálogo abierto con el proveedor, preguntarle si ha tenido experiencia en desarrollar productos especiales o productos con ciertos requisitos solicitados por el cliente para lograr un determinado propósito. Por ejemplo, un fabricante de lubricantes puede recibir la solicitud de la siguiente manera. Tu lubricante funciona muy bien, nada más que lo tengo que aplicar cada al proceso que va a lubricar, donde se requiere. Quisiera la posibilidad de un lubricante que lo aplique una vez por turno. Entonces, el proveedor entiende el reto, sabe qué es lo que hay que hacer, o si no sabe, pues lo estudia y llega a una propuesta. En muchas ocasiones también se da el caso de que el proveedor no puede llegar a la totalidad de la meta, pero puede hacer otras cosas de interés para el usuario interno. El diálogo es lo que vale, porque muchas veces oímos esta conversación. Yo no sabía que podían entregar eso, es que no me habían preguntado, es que no sabía que se podía preguntar, y eso se libera, se cura con esto. La siguiente pregunta dice, si yo quiero hacer un proceso de proveedores, ¿cómo debería de cotizar este proyecto con los proveedores? ¿Por proyecto, por tiempo, por dificultad, por beneficios? ¿Cuál es el mejor approach para acercarme con los proveedores para hacer una solicitud de este estilo? Bueno, hay muchas maneras, muchas maneras. Una manera que hemos visto exitosa es, primero, escoger cuidadosamente la capacidad del proveedor, constatarla. Puede ser que ya en ocasiones hay algún cambio que nos hace ver su capacidad o que nos comenta de esa capacidad que tiene. Segundo, plantearlo como un ganar-ganar. Y si tenemos éxito con esto, con este desarrollo, pues te voy a comprar más. Y tú a su vez vas a aprender. Y ese ganar-ganar es tan atractivo que los proveedores participan sin recibir ningún pago, ninguna compensación. No se trata de contratarlos para hacer las cosas, se trata de enseñarles a hacer mejor las cosas. Obviamente, el conocimiento adquirido por el proveedor pues lo va a aplicar en otras empresas. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que no sean competidores. Y qué bueno que salió fortalecido y lo puede aplicar en otras partes. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, si yo quisiera empezar a realizar un proyecto dentro de mi empresa, ¿ustedes me podrían apoyar? Claro que sí, con mucho gusto. Es cuestión de primero entender qué se tiene en mente, cuál es el alcance del proyecto y ejecutarlo de la mejor manera posible. Y de pasada, pues usaríamos el acervo, el listado de proveedores que conocemos, con sus capacidades y cotejarlo contra los proveedores que conozca la empresa y realizar el proyecto, plantear el esfuerzo.
Sí, te está escuchando un poco robótico. Si te puedes acercar un poquito más Un poquito más, bueno, sí, es cuestión de ver el alcance del proyecto y sí, con mucho gusto lo podemos hacer, tenemos experiencia haciéndolo. Sí. La última pregunta, todas las preguntas que están pendientes nos vamos a acercar con ustedes para poder resolver, pero por tema de tiempo y respetar el tiempo de todos, vamos a hacer una última pregunta que dice, ¿el tema de contratos o cláusulas de confidencialidad con nuestros proveedores deberá hacerse antes de iniciar la implementación del proyecto? Claro que sí, claro que sí. Eso debe de quedar perfectamente establecido desde el principio. Y obviamente como le aconsejan a todo ejecutivo, hacerle caso al 100% al departamento legal. Y si no tiene departamento legal interno, pues recurrir a los despachos o al propia INRA para recibir ese apoyo. Eso es algo muy, muy importante. Sirve de mucho porque a la hora de estar revisando el acuerdo de confidencialidad, eh, el proveedor se percata de la importancia y de la gravedad del asunto, de respetar. Es un caso muy, muy importante.